Las calmas en el mar parece que se retrasan, pero no la llegada de cayucos, previsible por la experiencia a partir del Ecuador de septiembre. Este fin de semana han llegado a Canarias más de 1.000 personas migrantes. Lo han hecho a bordo de 9 cayucos. Salvamento marítimo. Sobre las 8 de la tarde de ayer desembarcaban en este muelle de la Restinga 198 personas, entre ellas una bebé de solo 3 meses. La llegada de inmigrantes ilegales a Europa es una de las principales preocupaciones para los europeos. La mayor parte de ellos, según el último barómetro disponible, según el último Eurobarómetro, es una de sus principales preocupaciones, aunque también preocupa la guerra entre Rusia y Ucrania. Aquí en España ocurre algo similar. El barómetro del CIS del año 2024 reflejaba cómo la inmigración era la principal preocupación de España, algo que ha cambiado este año debido a que, según el último barómetro de septiembre, lo que más preocupa a los españoles es la situación política en este país, aunque la inmigración no deja de preocupar y se posiciona en quinto lugar justo después de estos problemas políticos. Cada Estado miembro de la Unión Europea ha tomado su propia decisión para ir afrontando la llegada de inmigración masiva, especialmente en los países del corredor mediterráneo. Vamos a tratar de abordar todas las políticas de la Unión Europea en su conjunto y también algunas de las que han llevado a cabo los diferentes Estados miembros, y lo vamos a hacer con Carmen de Carlos, jefa de Internacional del Debate, y con Luis Rodrigo de Castro, él es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. Soy Iranzo García Vergara. Es martes 30 de septiembre. The less pressure we have on the internal border, without any question. Therefore, I explained the approach to look really at the neighboring country and the countries of origin. Carmen de Carlos es jefa de Internacional del Debate. Hola, Carmen, ¿qué tal? Hola, Iranzo. Carmen, estamos viendo cómo a Europa desde hace ya años le preocupa principalmente la entrada o la llegada de inmigrantes ilegales en su territorio, en sus fronteras. ¿Cómo se está viviendo últimamente? Pues se vive con enorme preocupación, entre otras razones porque es que Europa no da abasto, no hay terreno suficiente, no hay territorio para absorber ese flujo de miles y miles y miles de inmigrantes ilegales. Entonces, en unos países de Europa se lleva mejor porque les llegan menos y en otros se lleva peor porque la avalancha es descomunal. I'm the president of the United States, but I worry about Europe. I love the people of Europe, and I hate to see it being devastated by energy and immigration. This double-tailed monster destroys everything in its wake, and they cannot let that happen any longer. Donald Trump ya advirtió en la cumbre de la ONU a Europa que sus países se van a arruinar si continúan con este flujo de inmigración. ¿Qué hay detrás, de estas declaraciones? ¿Cómo se ve esto? Yo creo que la intención de Donald Trump al decir esas palabras, al pronunciar esas palabras, llevaba implícito un mensaje, y es su cultura, la cultura occidental de Europa está en la cuerda floja, porque la inmigración masiva que está llegando a Europa no es una inmigración que comparta cultura, que comparta religión, sino que es fundamentalmente, y no lo digo en tono racista, sino creo que es por donde apuntaba él, sino de los países del norte de África. De hecho, estamos viendo como en la propia España se están cambiando las costumbres, hay problemas de integración, de adaptación, y además hasta en la educación de repente se ven las normas tradicionales históricamente en España como están ahora mismo en tela de juicio. Sono molto contenta di dare di nuovo il benvenuto a Palazzo Chigi al primo ministro danese Mette Frederiksen, la mia amica Mette. Penso che la nostra collaborazione sia molto proficua soprattutto e forse proprio perché i nostri punti di osservazione sono diversi. El pasado mes de mayo, Italia y Dinamarca fueron dos países que lideraron una petición a la Unión Europea para expulsar a migrantes que hayan cometido delitos. Una línea en la que ahora también se ha sumado el Partido Popular, pero es que también hay otros 9 Estados miembros que están dentro. ¿Cómo se puede atajar esto? A ver, la delincuencia, el inmigrante per se no es delincuente, pero cuando te entra esa avalancha de población y hay que tener en cuenta que la mayoría, la inmensa mayoría, por no decir la totalidad, es gente necesitada, es gente que viene de la miseria, nadie sale de su casa,
ni abandona su casa por gusto, sino en estas circunstancias en las que llegan, sino que es gente que está muy necesitada y es gente que viene, además, volvemos a lo de antes, con otra cultura. Entonces, los países en Europa lo que dicen es, o lo que plantean en el caso de Italia y de otros países, y como ha planteado ahora también este fin de semana Feijóo, en la reunión con el Partido Popular en Murcia, si no me equivoco, es, vamos a ver, hay que poner unas normas, hay que poner unos requisitos y, entre otras cosas, el colador, el filtro que se nos salta pero que podemos imponer a posteriori es el de los delincuentes. Inmigrante que delinque, inmigrante que devuelvo. Eso es así, es una idea que se está extendiendo y que es comprensible. Claro. Quien llegue con voluntad de trabajar, de respetar y de cumplir nuestras leyes y de contribuir a la vida común tiene que ser acogido. Incentivar la vía legal es la mejor forma de desincentivar la vía ilegal y una forma de gestionar mejor la clase de inmigración que fomentamos. Mirad, tal y como ya hacen otros países, Canadá, Australia, el Reino Unido, defendemos un nuevo visado por puntos que prime la entrada de quien quiere trabajar en los sectores donde hay falta de mano de obra. ¿Qué políticas migratorias están funcionando en otros países de la Unión Europea? Porque en España el control de fronteras está siendo bastante laxo. Bueno, yo creo que en este caso Giorgia Meloni quizás sea la que ha dado más en el clavo, ¿no? La que ha dado con la tecla adecuada a Meloni, y de hecho le ha seguido los pasos, y eso que la criticaban profundamente en Bruselas, la Unión Europea. Meloni ha ido al origen. Meloni lo que ha ido ha sido a negociar con los países donde surge esa tromba de personas, sobre todo Libia, Túnez, Egipto, y entonces ha firmado convenios con los gobiernos, porque en definitiva tenemos que tener en cuenta que la gente sale de sus países de manera ilegal porque se hace la vista gorda. Se te pueden escapar pequeñas minorías, reductos mínimos, pero no esas miles y miles de personas. Entonces Meloni ha ido al origen de la cuestión y en ese sentido sí que le está dando resultado. Italia ha pasado por unas épocas de tremenda desesperación y angustia, en especial además con Lampedusa. En Lampedusa se llevó de paseo a la propia Ursula von der Leyen para que viera lo que estaba pasando. Nada muy distinto a lo que vemos en Canarias, de todas formas. Y luego Meloni también, lo que ha hecho, que eso no le está dando tan buen resultado con la ley en la mano, pero se lo va a terminar dando, ha sido buscar unos centros de reclusión, entre comillas, de desplazamiento, para trasladar allí a los inmigrantes ilegales. Eso se lo han tumbado en 2 ocasiones, pero bueno, ella está convencida, cambiando la legislación, que le va a terminar saliendo, y posiblemente sí, le saldrá. Luego Reino Unido adopta otras medidas que son distintas, pero lo que está claro es que el debate y el problema de la inmigración ilegal afecta a todos los países de Europa de manera distinta, con resultados distintos y con medidas distintas. Pero nadie puede lavarse ahora mismo las manos, ningún gobierno. Reino Unido, por su parte, por hablar del continente europeo y la propia Europa, ya están haciendo reformas en los procedimientos de asilo de la Unión Europea, unas reformas que se supone que van a entrar en vigor a partir de 2026. ¿Cómo van a ser, Carmen? Mira, si, como decíamos antes, Meloni pacta con Albania para mandar a los centros allí pactados con los que paga, que se podría parecer un poco, salvando las distancias, con lo que hace Trump con El Salvador, solo que lo de Meloni es civilizado y lo de Trump no. Lo que hace Keir Starmer ahora mismo, que es él ha tomado conciencia de que la principal preocupación en Reino Unido es la inmigración. Lo mismo pasa en Grecia y en buena parte de los países de Europa. Ha sido, entre otras cosas, decir, bueno, vamos a ver, para empezar a hablar, todo lo que es el sector laboral, la masa laboral, vamos a imponer una identificación digital. Es decir, ¿qué haces en el momento en que incorporas eso? Acabas con el trabajo en negro, con el trabajo ilegal, y luego vamos a poner unas normas para entrar. Que hablen nuestro idioma, que reconozcan nuestra cultura, que vengan sin antecedentes penales, y así pues amplías un poco el arco.
de requisitos y vas frenando. Entonces cada uno va tirando realmente un poco pues como puede, hacia un lado o hacia otro, pero hacia esta dirección es hacia la que yo entiendo que van a terminar yendo buena parte de los países en la Unión Europea. Hablamos con Luis Rodrigo de Castro, él es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. Hola Luis, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Estamos viviendo una coyuntura desde hace años en la que es habitual que a diferentes países de la Unión Europea, especialmente del corredor del Mediterráneo, lleguen oleadas de inmigración que huyen de conflictos, pero también otros muchos que escapan de sus países por diferentes cuestiones de otra índole. ¿Cómo está afectando todo esto a Europa? Bueno, pues es verdad que son oleadas que no son siempre coincidentes en el tiempo ni en las latitudes. Hemos visto, por ejemplo, que en el año 2015-16, pues esto afectaba sobre todo al oriente del Mediterráneo, más en Grecia, a través de Turquía. En otros momentos, pues los cayucos han ido llegando a las pateras, como en otro momento al sur de la península, a las Islas Canarias. En fin, más allá de todo ello, no cabe duda de que es un problema europeo. Por mucho que uno piense que estando en el norte esto no le afecta, pues sí le afecta, y lo mismo que nos puede afectar estando en España o en Grecia o en Italia, que somos los países que junto con Malta, Chipre, Portugal, pues tenemos más concienciación porque nos pilla de manera mucho más cercana, ¿no? Pero desde el punto de vista en el que hay una movilidad intereuropea e intraeuropea, y es aquí donde está la clave, hay un espacio Schengen en el que uno cuando entra dentro de ese espacio se puede mover, ese problema que muchas veces es falta de concienciación y se tiende a pensar que cuanto más al norte está uno, más inmune es, bueno, pues nos descubre que no es así, que uno puede estar en cualquier latitud de Europa, que lo que pasa en uno de los puntos de entrada a eso que llamamos mercado interior, pero que desde el punto de la ciudadanía pues es un espacio sin fronteras, pues afecta se esté donde se esté. Y yo creo que ahí es donde está la clave, en esa falta de concienciación de determinados países respecto a su responsabilidad en cuanto a entender que esto es un desafío conjunto, que no basta con enviar recursos monetarios a los estados sureños y que ellos hagan el trabajo. No, yo creo que ahí es donde realmente la solidaridad europea debe plasmarse más, y estemos en Suecia, en Finlandia o Dinamarca, que son ejemplos que están en el extremo contrario del continente, bueno, pues hay una responsabilidad compartida en la gestión, en la defensa de nuestras fronteras, en la prevención del terrorismo, de los flujos migratorios irregulares, que al final pues lo que se esconde en muchas ocasiones es la trata de personas, ¿no? Gente que aprovecha la necesidad de seres humanos para hacer negocio, y es eso en lo que tenemos que estar precisamente para que podamos seguir construyendo eso que el Tratado de Lisboa en su título quinto hace referencia, y es un espacio de libertad, de seguridad y de justicia, y esas tres patas tienen la misma importancia todas ellas. No podemos prescindir de la seguridad para garantizar la libertad o la justicia, y no podemos prescindir de la justicia si queremos garantizar la seguridad y la libertad, ¿no? Es un todo. ¿Cuáles son las políticas de la Unión Europea, de los diferentes Estados miembros, para atajar, cuál es la tendencia, ¿no?, global para atajar este problema o este desafío? Bueno, pues aquí también dentro de las posiciones que llamamos posición país, tenemos que entrar a valorar ciertas cuestiones que también afectan con el criterio del tiempo, no solo el espacio, porque dependiendo de que el gobierno que gobierna, valga la redundancia, un Estado miembro, sea de un color político o sea de la tendencia contraria, pues la política también puede cambiar. Es verdad que, por ejemplo, en Alemania, con el gobierno de Angela Merkel, por poner un ejemplo, que es del mismo partido que el canciller actual, Friedrich Merz, pues coinciden en las siglas de la CDU, que es el partido al que ambos pertenecen, pero Angela Merkel tenía una visión un poco diferente a la que tiene el actual canciller. El actual canciller está un poco más en posiciones que restringen, mientras que Angela Merkel se mostró más favorable o más partidaria de acoger a ese millón de refugiados que llegó durante la crisis migratoria de Siria. Hay gobiernos como el italiano, que apuesta por un mayor control del acceso
en las fronteras exteriores, esto que me refería, no solo en el mar, ni en la línea que separa un territorio Schengen de otro que no lo es, sino incluso en los puertos, en los aeropuertos que pululan por toda la geografía europea, porque también son puntos de entrada al espacio Schengen y al espacio de libertad, seguridad y justicia. Esto es algo que no llega al punto tan radical como en otros momentos, pero es verdad que el gobierno italiano, junto con otros estados europeos, propone un mayor control en las fronteras, mientras que otros, bueno, pues sin apostar por la apertura de fronteras total, pero sí son un poco más flexibles o adoptan una posición más favorable a dejar entrar a migrantes. No hablo de asilados ni personas que están en cuestiones de asilo político, por ejemplo, como pueden ser en algunos países, incluso puede depender su vida de ser retornados, sino de apostar por yo diría que hay esas dos almas, ¿no? Esas dos posiciones, una más de control en fronteras, que es la que en el caso sureño paradigmáticamente representaría Italia, y otra que es un poco más connivente, va más no al pragmatismo, pero sí a una menor radicalidad de esas medidas de control, ¿no? Y yo pues aquí diría que podríamos situar a cualquiera de los otros países del entorno mediterráneo, excluyendo Portugal. Portugal no es un país mediterráneo en estricto sensu, pero también está adoptando ese tipo de políticas más coincidentes con Italia, ¿no? Yo creo que es al final la tendencia hacia la que va a ir la Unión Europea, precisamente porque no es una cuestión de capricho, es una cuestión de necesidad. Cuanto más protejamos nuestro perímetro exterior, nuestra frontera exterior, mayor realización podremos hacer de eso que decía que era el título quinto, es el espacio de libertad, seguridad y justicia, un espacio sin fronteras en el que los europeos nos podemos mover libremente, podemos defender nuestros derechos cívicos y podemos ejercer nuestra libertad de movimiento, por ejemplo, que va asociada a la ciudadanía europea, ¿no? Yo creo que ahí es donde está también la dinámica, proteger lo exterior para flexibilizar y consolidar ese avance hacia un espacio único sin fronteras entre más de 25 Estados miembros. Gracias por hablar con nosotros de todo esto hoy en el debate. A vosotros, como siempre.